Mi corazón, 9 de la mañana con 9 minutos, las horas de empezar con nuestro programa 7F Ecuador por más democracia. Bienvenidos y bienvenidas a Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha, en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y en las redes sociales, obviamente, de Pichincha Comunicaciones. No estoy sola, como siempre, todas las mañanas, bien acompañada de mi querido Andresito Durán. Así que buenos días a todos ustedes y bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, queridos oyentes, señoras, señores, señoritos también y señoritas, ¿por qué no? En esta mañana de la capital ecuatoriana, muy cálida, muy soleada, acá metiéndole ganas, con un cafecito levantamos el ánimo y si no, pues, con lo que usted guste, pero hay que levantar esos ánimos porque este 7 de febrero del 2021 se define nada más y nada menos que el futuro de todos y de todas. Así que mucha pila porque hoy va a estar caliente como todos los programas. Nos va a acompañar un visitante frecuente de Montañita con quien vamos a ir desmenuzando la política. Ya le saca los cueros al sol, ya le va a sacar los cueros al sol. Pero sobre todo también alguien que nos va a ayudar a discernir mucho lo que está sucediendo en la coyuntura electoral, ya lo hemos dicho anteriormente, no se fije solamente en las propuestas, no se fije solo en la campaña, fíjese todo lo que sucede alrededor, lo que está pasando en diferentes ámbitos para que usted saque la mejor conclusión. Este 7 de febrero, este domingo 7 de febrero, el Ecuador, vamos los ecuatorianos y las ecuatorianas a elegir a nuestro nuevo mandatario en las urnas. Así que pilas ahí, pilas, 9 de la mañana con 11 minutos, Andresito. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es que esta semana no vamos a perder la esperanza. La esperanza es lo que más nos mantiene a nosotros vivos, lo que nos mantiene tranquilos. Que nos roben todo menos la esperanza, decimos, ¿no es cierto? Pero es verdad. Van a decir correísta. Dios mío, pero es verdad que ¿Es verdad que eres correísta? ¿Perdón? ¿Es verdad que eres correísta? El voto es secreto. Pálida, el voto es secreto. Morena, a mí me han puesto el letrero aquí, me han puesto muchas veces el letrero, porque obviamente ¿En dónde te han puesto? En donde ya va el Andresito, en donde quiera poner ahí el letrero, así levantando ahí el letrero, pero yo creo que, bueno, obviamente nosotros trabajamos en el gobierno anterior y eso no se lo puede negar. Y orgullosamente lo digo, trabajé en el gobierno anterior y de ahí aprendí muchísimo y soy lo que soy ahora, como muchísimos otros profesionales en diferentes ámbitos y en diferentes áreas, incluso quienes ahora son detractores, quienes ahora tratan y dicen, quieren negar la década pasada, pues también estuvieron ahí. Sí, yo no lo niego, yo no puedo negarlo. Para algunos colegas que pasaba el expresidente y se volvían alfombra, pues déjense de vainas. Y ahora muchísimos. Y candidatos también, pues. Sí, candidatos y candidatas también. María José Carrión, me acuerdo de un mitin político. Doña Jime también. Doña Jime, pues. vea. No, le veían al Mashi. Ojitos pispiretos. Claro. Bueno, pues. pero es que a ver, todas. Le veían al Mashi y salían corriendo, mi presidente, es que, por favor, deme un autógrafo. Punto de orden aquí. Yo creo que señoras, señoritas, damas, ecuatorianas, de lo que sea le pueden tildar, al expresidente. De lo que sea, a Rafael Correa. Pero feo ninguna. Digan que no. Pasa, señor Rafael Correa, hasta el día de hoy. Ahí ya está, con sus canas y sus años. Admiradora número uno, number one. Yo sí. O sea, Carlitos dice, ¿qué tiene el Mashi que no tenga yo? Dice. 2 metros más, pero... No, increíble, o sea, para guapísimo, llámenle. O sea, ahí sí le podrán decir lo que sea menos de eso. A mí me van a decir que no. Y no le pueden decir que no trabaja. Oye, pero yo estaba hablando en términos políticos, la otra se va a la patanada, se va a destacar la coronel, no aprende. Dando papaya, como siempre. Dando papaya, le encanta repartir papaya. Es importante empezar la mañana también riéndonos un poquito, supuesto, mi querido Andresito, en medio de todo lo que nos sucede en estos momentos. Así que, no sé si es que ya nos puede confirmar la producción si ya está listo nuestro invitado del día de hoy. Al parecer no llega todavía. No, ¿sí? no. ¿Ya llegó? Ya llegó. Estamos ahí con Está listo, entonces. Yo creo que The One Ping Pong. Démosle ya la bienvenida para empezar con él mismo ya a discernir todo lo que les contamos un poquito del perfil del Jacobo. Por favor, del Jacobo. Ya sabe quién va presente primero. Sí, ya habíamos dicho, ¿no? Ahí está el más deseado, el más esperado.
Ahí con el que estamos. vamos a develar y a descubrir y desmenuzar la política ecuatoriana y otras hierbas también, ¿por qué no? Bienvenido, Jacobo García, por favor, aplausos, Carlitos, para el doctor García. Aplausos. Ahí está. Ecuañol, Ecuañol dice, según Ecuañol dice su que... cuenta de Twitter. Ni cuando aterrizo desde Madrid aquí, te aplaudo. Mire usted, pero así le tienen que tratar, pues por eso es bienvenida a esta tierrita. Impresionante, ¿no? Investigador y encantado. analista político, Jacobo García está aquí con nosotros esta mañana, con quien vamos a conversar algunos tweets. Nosotros nos encanta hablar con nuestro pajarito azul, con nuestro evidencia. pajarito Larry y con la evidencia y obviamente lo que circula en redes sociales. Así que Jacobo, bienvenido a 7F Ecuador por Más Democracia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, encantado. Gracias a ustedes y un saludo ahí al equipo, a la audiencia y listo. Bueno, Disparen. Soltemos, Te dispare. explicamos un poco la modalidad, Jacobo. Vamos a empezar a plantear algunas, ¿cómo decirlo? Algunos perifoneos que se han hecho en las redes sociales, en el ecosistema digital. Y a partir de eso también ir desmenuzando las intencionalidades políticas de algunas tiendas, de algunas agrupaciones, de algunos movimientos y partidos que, bueno, a más de uno le ha planteado la interrogante, ¿no? De qué proponen, por qué hay esta especie de demagogia que convive al mismo tiempo con una campaña sucia, con operaciones de sedición, con medios de comunicación que se activan, que están claramente financiados por instituciones financieras y que parecería que el Ecuador es un país de locos, ¿no? Que solo faltaría que vuele un burro y uno no debería sorprenderse. Entonces, para iniciar, vamos a escuchar brevemente un tuit de Ruta Crítica y pues bueno, volvemos y comentamos y nos explayamos un poco, ¿de acuerdo? Veamos el video. Listo. Vamos ahí. Échele, Carlitos. Sobre esto, Jacobo. Pues nada, yo todavía sigo esperando que me digan quién quemó la Contraloría. Seguimos esperando. Como ya todos Total. lanzaron el mensaje aquel día, digo, yo creo que les llevará 2 o 3 días averiguar, ¿no? Caramba, ha pasado ya 1 año y 4 meses. Pues nada, esto es lo que sabemos que es el manejo del miedo, es el terrorismo de Estado, hay que decirlo así, porque no... O sea, cosas tan graves como estas yo creo que no hay que edulcorarlas. Son falsas banderas, operaciones psicológicas. Entonces, la forma que tuvieron en octubre de tratar de poner a una parte de la población del lado del establishment, del poder, era creando un enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Pues claro, el correísmo, pero hay que darle un poco más de sazón, ¿no? Como que finalmente no había mucho correísmo en la calle. ¿Cuál tienes? Pues nada, la clásica. Si eres vecino de Colombia y Colombia tiene no sé cuántos grupos irregulares, insurgentes y tal, pues elige al azar el que quieras. Tienes las FARC, el ELN y algunos más que tendrás por ahí. Lo mismo que lo del Guacho, ¿no? Es decir, ¿qué les puedo decir? Y si estuvo el ELN, ¿por qué no los detuvieron? O sea, ¿cómo saben que estuvieron? ¿Qué hicieron concretamente? Pero más allá de eso, y cierro la idea, o sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora viene esto? ¿Por qué ahora salen con esto de la campaña y el ELN? O sea, ¿qué les puedo decir? Para mí es otra patochada para distraer la atención, para hacer campaña sucia, pero les va a servir 0%. Para nada les va a servir. ¿Tú consideras, Jacobo, que la ciudadanía está consciente, conoce, digamos, ha ganado una conciencia alrededor de estas operaciones de sedición que no son nuevas? Digo, cada vez van renovándose en el mismo discurso, pero van renovándose en función del contexto y las coyunturas críticas que aparecen. ¿Qué decir al respecto? Porque esto es sistemático. Digo, primero fue en su momento Coavisa, en la época de Correa, cuando recién llegaba a su primer mandato, después fue Teleamazonas, ahora utilizan un medio extranjero para hacer perifoneo acá, llaman a Arturito Torres, llaman a los Pelagatos, llaman a los
a los plan B y les dicen, bueno, comparen con estas personas que tienen información al respecto, son gente que viene del periodismo de investigación. ¿Qué decía al respecto? ¿Consideras que la gente ya conoce de aquello y puede diferenciar? Bueno, a ver, seguramente muy poca gente conoce de estas operaciones de falsa bandera, de terrorismo, contraterrorismo, pero, a ver, primero, esto no es nuevo, es decir, tú lo has dicho. Yo desde que estoy aquí llevo escuchando que las FARC, que financian, acordémonos, desde el principio hasta luego lo de Angostura, lo de Raúl Claro, Reyes, con la Raúl Reyes. computadora. Ujú. Primero no es nuevo, entonces como no es nuevo, no genera en el cerebro mucha cosa. Segundo, loco, ¿de qué no le han acusado a Correa y al correísmo? Es decir, les han acusado de 800.000 cosas peores que recibir un préstamo de $80.000. Pero ¿no? las investigaciones siempre quedan ahí, ¿no? Sí, no, O sea, aparte. O sea, no se sin concretan. entrar, o sea, hablo desde la ciudadanía, ¿no? Claro. Es decir, si tú, como ciudadano, ¿no? Tú llevas 4 años escuchando que se ha robado 70.000 millones de no sé qué, que el terreno sin aplanar en no sé dónde, que esto, que el otro, que tal, que mató a Gabela, que no sé quién. Ni nada, ni el plazo. Como te digo, Plazo no, fijo, dice. debe ser préstamo del chulco, digo yo. ¡No! No sé. Como los Pero, que le o hacen sea, a la posta, dice. ¡No! ¡Por Dios! Sin entrar, pero fíjense, sin entrar en eso, ya para cerrar la idea, o sea, a ver, un gobierno que tiene una credibilidad del 3, del 5%, una semana antes de las elecciones, haciendo una campaña sucia 2 meses en medios públicos, en redes, hombre, pues la gente no es idiota, es decir, ve eso y obviamente o no creen o ya les resbala, ya es una cosa que... Pero bueno, así son de maestros. Pero es gravísimo meterse además con este tipo de grupos armados, además, Totalmente. que son extranjeros, que son de un país vecino, y un país vecino que además viene luchando por recobrar la paz en su territorio, y ahora nosotros venir a meterse con este tipo de cosas realmente es grave. O sea, no es solamente de coger y Así decir es. cualquier cosa, por último hasta para mentir, tenga un poquito de conciencia de las consecuencias que esto podría traer. Es que es lo único que le queda. Ten en cuenta que ya no puede decir que hay correístas conspirando, ¿no? Es decir, las calles Desde están sus celulares. tranquilas, han tenido que exiliar a no sé cuántos, Correa no está aquí, es decir, ¿qué te queda? Pues el vecino. Así Y como es. el gobierno de Colombia, y esto yo que vengo de España también lo he vivido, el terrorismo es una carta siempre que tiene el poder, el establishment, para controlar a la población, para meter miedo, para diferentes razones. Es decir, esto es un tema que lleva muchos años así y bueno, pues como son aliados de Duque, pues supongo, ¿no? Supongo que el razonamiento fue así. Claro. No lo sé, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, tenemos otros elementos también para ir profundizando. Recordemos que en este espacio en Pichincha Universal, en Pichincha Comunicaciones y en el programa de los periodistas hemos revelado algunos financiamientos, algunos acuerdos, algunos convenios con organizaciones no gubernamentales que de alguna forma preocupan. Tenemos otro videíto por ahí, confirme Carlitos si se lo pone a rodar, de Diana Tamaín en el programa Enclave Política. Veamos qué nos dice Diana Tamaín, la presidenta del CNE. Presidente, entonces, a ver, si es que mañana se le ocurriría al tribunal o a otra entidad destituirles a ustedes, ¿qué pasa con el proceso? O después del 7 de febrero, a partir del 8, ustedes también podrían ser destituidos y todo queda en nada, ¿o cómo se procede en este caso? En este momento nos encontramos en una situación en la que todavía está pendiente la resolución en última instancia, que es el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, la posible destitución de 4 consejeros. Esto significaría, bueno, la gente puede decir, se van 4 principales y entran 4 suplentes y el proceso sigue. No es tan así como se puede, tan sencillo como se puede mirar, porque estando vigente todavía una resolución en la que el juez Torres, quien ha provocado toda esta crisis institucional, todavía está pendiente de que todo el proceso de calificación e inscripción de candidaturas tendría que retroceder para que una organización política que sin haber cumplido en los plazos previstos incorpore otros candidatos en diferentes dignidades y de esa manera se suspenderían las elecciones, no tendríamos autoridades electas y los tiempos no nos alcanzarían para posesionar tal como manda la Constitución, que es el 24 de mayo presidente, vicepresidente y el 14 el Parlamento andino y el Parlamento, la Asamblea Nacional. Son las declaraciones de Diana Tamaín, pero antes de comentarlo con nuestro invitado, quiero recordarles a nuestros oyentes
Los micrófonos de Pichincha Universal están abiertos siempre para ustedes. 3240-040, 3240-050, 3240-060, porque es importantísimo conocer lo que usted piensa y lo que usted quiere comentarnos sobre lo que está sucediendo en este momento en la coyuntura política. Así que, pilas, Jacobo. llame. Se nos fue Jacobo en este momento y vamos a la respuesta y se nos fue Jacobo ahorita. Vamos a ver si podemos regresar con la conexión de Retomar Jacobo la transmisión García. con el señor Jacobo García. Por favor, que se vuelva a comunicar con nosotros. Esto es lo que comenta Diana Atamaín frente a la pregunta que le realiza Orlando Pérez. Dice, ¿qué pasa con el proceso electoral si destituyen a los 4 consejeros? Ella dice, todo el proceso de calificación e inscripción de candidaturas retrocedería para que una organización política incorpore a sus candidatos y se suspenderían las elecciones. Esto es gravísimo. Ahí está Jacobo. Ahí está Jacobo. ¿Sí escuchaste escuchas? toda la declaración de Diana Atamaín? Está frisado Jacobo ahí en la pantalla. Sí. Está frisado. Vamos a ver, es un pequeñito problema. Ahí volvió, estamos. ahí volvió. Jacobo, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Ya. A ver, recapitulemos un poco, Jacobo, lo que sucedió, lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral. Hace 2 años atrás se firma un convenio con un instituto que depende de fondos federales de los Estados Unidos, acusado también de ser financiado por la National Endowment for Democracy. A mediados del año anterior, Paul Carrasco anuncia de que Verde Soto le dijo que hay que aplazar las elecciones hasta que exista una sentencia en firme en contra de Rafael Correa. No se pudo inscribir el binomio en primera instancia Arauz Correa. Se da la sentencia en firme en contra del señor Correa y posteriormente tienen la cancha inclinada con una serie de trabas que sí, que no se inscribe, que sí, que a la final se terminó inscribiendo. Y hemos visto que ha habido una intencionalidad por parte de este organismo de control por tratar de boicotear, digámoslo así, ¿no?, la participación política de la Alianza UNES específicamente. ¿Cómo entender lo que está sucediendo hoy por hoy en el Consejo Nacional Electoral y consultarte si realmente peligra el proceso electoral y democrático en el país? Bueno, sí, no sé qué pasó con la conexión. Estarán ahí los hackers. Bueno, Los del a ver, yo ELN. creo que esto, de nuevo, ¿cómo? Los del ELN. LN. Esperemos que no. No creo que tengan ahí, bueno, tienen receptores rusos, ¿no? Dijeron la otra vez, algo así. Castrochavistas. Dios mío. Sí, efectivamente. Bueno, no, a ver, ¿qué puedo decir? Esto, cuando tú veas, ¿no?, esto que llamamos transitocracia, donde ya empieza mal, es decir, empieza saltándote procedimientos sagrados, ¿no?, de la Constitución. Y cuando ocupas toda la estructura del Estado, los principales poderes, y los repartes, algunos sí, un poquito ahí haciendo que si sorteo y no sé qué, pero los otros pones discrecionalmente a gente cuyo único propósito es perseguir a Correa y que no vuelva a Correa, pues eso es lo primero. Y lo segundo, lo que les pasa siempre, es decir, no tienen un único interés objetivo que no sea el odio, desterrar a Correa. Entonces, cuando va llegando ya al final de esto, si se dan cuenta, ya nadie habla de Trujillo. Pues yo me acuerdo hace 2 años, ponía la televisión, había homenajes, todos lo reivindicaban. Sí, había ¿no? pleitesías, ¿no? Ya no habla nadie, o sea, es una cosa increíble, ¿no? Que esto es muy de la política ecuatoriana, nadie se hace cargo de nada. Es decir, hubo eso, ahora nadie sabe. Igual que Moreno, ¿no? Gobernando algunos con Moreno, ahora llega el Juanfer y nos dice que es joven y fresco. Bueno, de acuerdo. Entonces, creo que esta es la etapa final de algo que nació mal. Y en esta etapa final lo que se trata es de, 1, controlar el proceso electoral que viene, y 2, asegurarse que no van a tener luego pleitos, denuncias, problemas, porque saben, todos saben, que hay rabo de paja. Entonces, en esto, pues nada, puede salir bien. ¿Habrá elecciones o no? Hombre, yo creo que cuanto más cerca estamos, más probable es que haya, ¿no? Yo más bien las 2 semanas anteriores me esperaba cualquier día cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en el tema Alvarito, que es un proceso que está ahí abierto todavía. Y la otra cosa, cuando ya no entraba lo de Alvarito, pues lo que yo pensaba era, van a encontrar cualquier pretexto para decir que hay que aplazar o suspender. Pero yo creo que a unos días de las elecciones, donde ya la gente le ha llegado
la nota esta de que Arauz va primero y demás, o sea, ya es prender fuego al país, pero descaradamente. Sería creo yo. terrible, ¿no? Sería terrible en estos momentos. Y tenemos también, además, una... Vamos a la pausa, Carlita, que Vamos tenemos a la pausa y convenio con el regresamos con Consejo algo más. Nacional Electoral, hablando de eso, a Nos propósito. quedamos ahí, 9:30. Volvemos en acá a tu programa 7F Ecuador por más democracia. Gracias por esperar, querido Jacobo. Gracias por esperar también al primer participante de este programa, el señor Mauricio Porras, que también quiere opinar. Antes de darle paso a Jacobo, queremos escuchar la voz de la ciudadanía. Demos paso, por favor, querido Carlitos, échele. Aprovecha y pregunta. Tenemos ya con Mauricio Porras. ¿Cómo está, don Mauricio? Un gusto saludarlo. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Muy bien, coméntenos, ¿cuál es su apreciación al respecto? Un saludo al Jacobo. Oigan, un dato, si el Jacobo dice que se va para Montañita, que lo lleve también al Juan Fernando para que se pegue una guitarreada por ahí. No, Bueno. prefiero ir con ¿cómo es el Fausto Miño? No, prefiero ir solo, dice. Muy buena. Vean, una pregunta para el Jacobo así específica. ¿Se puede hacer un paralelismo entre lo que fue la transición de la dictadura y las últimas etapas de Franco en España a la transición a esa democracia, entre comillas, pactada que habla Monedero en España, con lo que hizo Moreno acá, pactando con los grupos de poder, banca, medios, en fin? Y yo creo que Lenín Moreno es como el Felipe González de España. Entonces, esa sería mi inquietud hacia Jacobo. Y felicitaciones, gracias. Gracias, don Mauricio. Gracias. Ahí tienen la apreciación, don Jacobo. Doctor, comente, ¿qué le parece? No, primero encantado, don Mauricio, yo le sigo mucho también y es de esta comunidad que uno siente amigos, ¿no? Sí. Pero sin conocernos. Hombre, a ver, yo no soy tan pesimista, digamos, sobre la transición española. Tiene sus lagunas y problemas, por supuesto, pero consideremos que eso venía de una dictadura, ¿no? Sí, tenía su Entonces, institucionalidad, ¿no? Sí, perdón. Que digo, la transición generó su institucionalidad. Digo, en el Ecuador pasa todo lo contrario, no la existe. Claro, al Sí, o contrario. sea, hay que partir como de dos cosas, yo creo. Uno, veníamos de una dictadura, ¿no? Entonces, lograr democracia ya es como un punto de partida donde algo se gana, ¿ok? El otro tema era, en la transición logramos sentar juntos al Partido Comunista con la extrema derecha franquista, ¿no? Se legalizó el Partido Comunista y se les dejó convivir. Entonces, por lo menos esos dos elementos y luego los pactos que vinieron después, ya es como que me permite decir que se creó algo. Ahora, con problemas, sí, por supuesto, ¿no? No quiero idealizarlo, pero claro, lo que vemos aquí, caramba, yo sueño todavía con tener una especie de pacto, al menos entre dos, tres fuerzas que digan, vamos en serio y los demás que hagan lo que, no sé. Pero lo de Lenín Moreno yo creo que no encuentro ejemplo yo en el mundo Se coge la cara. para explicar esto, Para sinceramente. graficarlo. Oye, a propósito de lo que menciona don Mauricio, también nos lleva a un punto que me parece a mí interesante y crucial. Hay muchos que hablan en los medios de comunicación y dicen es que nosotros necesitamos al capital, necesitamos las inversiones extranjeras, necesitamos fortalecer la dolarización, pero en la práctica sucede todo lo contrario y hay evidencia empírica de aquello. Digo, si uno se remonta a los 92, 96 en ese Banco Central privatizado que fue prácticamente el culpable de la dolarización posteriormente, de la privatización de estos créditos que se dieron para salvar a la banca privada, va a encontrar que pasa todo lo contrario, ¿no? Que realmente en el Ecuador no ha existido un capitalismo o un capital productivo que permita de alguna forma ir fortaleciendo la actividad económica y productiva del país. Ha sido todo lo contrario, han existido grupos económicos que expolian la economía, parasitarios que básicamente lo único que hacen Rentistas. es rentistas que sacan los pocos recursos que tenemos al extranjero. ¿Cómo entender esto, Jacobo? Porque hoy cada vez se va sentando más en el plano de la opinión pública este falso dilema que existe en el Ecuador. Bueno, pues yo creo que está en la historia, yo creo que lo has descrito muy bien. Primero, yo creo que ni en Ecuador ni en la mayor parte de América Latina, o sea, no ha habido una burguesía
definida como la clásica definición, Burguesía e nacional, incluso claro. como la moderna burguesía, ya liberal, que dices juega en el marco liberal, es decir, respeta las normas, convive en un pacto con los demás. Aquí me parece que lo que hay es una serie de grupos de poder, la mayor parte de ellos heredados, o sea, que vienen desde la estructura colonial, y que justamente como aquí no ha habido, creo yo, una verdadera revolución liberal, más allá de si tuvo que haberla o no, y más allá de que en Ecuador hubo episodios, obviamente, ¿no? Alfaro, La Gloriosa, ¿no? En Guayaquil, o sea, pero no creo que hubo esa revolución real, liberal, como la que hubo en Europa, en la Revolución Francesa, que realmente terminó con el viejo régimen. Entonces, tengo la sensación que aquí arrastramos aquel viejo régimen colonial donde el objetivo del poder, de la clase de poder, no es ya ni siquiera la inversión, crear empleo y no sé qué, es la diferenciación, es la sociedad de castas. O sea, yo tengo que vivir en Cumbayá porque la González Cumba Suárez es York. muy chola. Cumba York. ¿Ah? Con York. Entonces, y eso, claro, si comparas cómo es la burguesía más consolidada, liberal de Europa y tal, con la de aquí, es lo que acabas de decir tú, es decir, te hablan de que crean empleo y no sé qué, la mayor parte de las inversiones fuera, Miami, son especulativos, cuando hay burbujas especulativas, se meten en las burbujas, o sea, dolarización, lo acabas de decir tú, pero si por favor, ¿cuántos miles de millones de dólares han sacado fuera? Y dicen, no, es que aquí no hay confianza. Bueno, pues créala tú. Si tú también has gobernado o gobiernas tras las sombras. Entonces, que nos digan la verdad. Si no quieren convivir bajo un marco mínimamente liberal, entonces, pues no sé, luego que no se quejen de que venga el populismo a ocupar las instituciones y en este péndulo del que no vamos a salir nunca. Es que no hay otro camino. Ahora, Creo yo. topas otro tema muy interesante y creo que ayer lo comentábamos con Carlita, que tiene que ver directamente con esta sociedad de castas que se ha fomentado últimamente en estos años en el país, ¿no? Esto de que hay una lógica endogámica, ¿no? La misma casta, la misma raza, el mismo sexo, que han utilizado las instituciones de control y de poder en este país. Pero sobre todo también, y es lo preocupante, que desde la academia se insta a esta especie de xenofobia, de racismo, de clasismo. Y ahí está el caso del señor Gangotena, que es Santiago Gangotena. exactamente, que es rector de la Universidad San Francisco. Que luego borró su tuit, ¿no? Y que piensan que el Ecuador sigue siendo una hacienda donde hay gamonales, donde hay hacendados que pueden de alguna forma precarizar, tercerizar Por y explotar supuesto. a la ¿Dónde gran masa ¿Dónde queda poblacional. toda la lucha de género que se está generando a nivel mundial? Entonces es la lucha de género, la lucha racial, es como borrar de un plumazo y regresar, Dios mío, a siglos atrás. Entonces es terrible y además es preocupante, justo como lo que dice Andrés, porque viene desde la academia. Entonces, además que una persona de la academia que genera opinión, que además es parte un referente de es un opinión, referente de muchas personas, que está formando además nuevos criterios, lance un tuit así como tan visceral, ¿no? Porque es muy visceral el tuit Lo que dijo lanzó al el respecto Es Santiago horrible. Gangotena. ecuatoriano. Es horrible y lo sabemos, lo dijimos aquí, creo que no vale la pena repetirlo porque realmente es muy denigrante. Pero es preocupante que suceda eso y mucho más en el ámbito en el que estamos viviendo en este momento del país, en una coyuntura como la que estamos viviendo. ¿Qué decir al respecto de esto, Jacobo? No, qué mejor ejemplo de lo que hablamos antes, es decir, por Dios, Gangotena yo creo que pues es esa representación de, en este caso, élites serranas, ¿no? Donde están, por un lado sí, estamos todos en la modernización, la globalización, pero tienen unas taras culturales muy ancladas Total. al pasado de 200 y 500 años, es decir, y claro, uno lo entiende cuando... no me acuerdo en qué año, pero el Guasipungo y todas estas cosas, entiendo yo que hasta hace 40 o 60 años había eso aquí en este país. Entonces, totalmente. claro, entonces no podemos hacer como que eso ya desapareció. Es decir, hay una estructura en la mente, en la historia, en la cultura, y claro, se mezcla con la modernidad. Entonces te sale una mezcla ahí que yo creo, bueno, Bolívar Echeverría Qué y rara, otros ¿no? hablaron de esto, ¿no? El etos barroco y no sé qué. Que te sale esto, pues que no hay por dónde agarrar. Es decir, hacemos un marco constitucional liberal, pero es que aquí nadie es liberal. O el que es liberal es una mezcla de liberal con hacendado, porque
Gangotena se declara liberal, pero imagínate tú qué liberal, por Dios. Si el liberalismo dice que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, ¿no? Y te lanzas esa joya contra un grupo de la población. Entonces, es una contradicción permanente, es un autoengaño, porque aquí hacemos marcos, leyes, instituciones para lo que no somos. Entonces, dentro de la complejidad de lo que somos, me parece que hay que ver por dónde vamos, con quién, cuántos, y nada más, porque esta gente realmente, yo tenía la esperanza de que después de Correa iban a aprender un poco, ¿no? Es decir, bueno, tal vez tenemos que ser más inclusivos, redistribuir un poquito más, porque eso da cohesión. ¿Y qué tienes en cambio? El Gangotena, no solo lo que dijo el otro día, ojo, que dijo una cosa muy mala también, que es volver al sufragio censitario. Que esto significa, esto es del siglo XIX, ¿no? Significa que solo pueden votar los ciudadanos que tienen propiedades. ¿Ok? A la época de García Moreno. Entonces, uno teniendo Causa la esperanza risa, de que iban a evolucionar un poquito, iban a aprender de Correa, como hizo la burguesía europea con el fantasma del comunismo, creando los estados del bienestar para que la gente no se radicalizara. Y aquí que tenemos 4 años no aprenden nada y empiezan a decir todas estas tonterías que las tenían guardadas ahí en su círculo, ¿no? Es increíble, de verdad que para mí es una cosa increíble. Ruditos, como decía la abuela, son bien ruditos. Ruditos mismo, pero también es preocupante sobre algunas propuestas que tienen algunos candidatos que realmente a mí me causó mucha, me llamó la atención algunos discursos un poco incluso hasta xenofóbicos de algunos candidatos en el debate del CNE que hablaban sobre nuestros hermanos venezolanos. Lo quisieron decir así como suavito, como despacito, pero a la final era un discurso xenofóbico también, y eso también es algo que deberíamos analizar. Sí, bueno, eso para mí es el reflejo ya de, pues eso, del populismo, ahí sí, ¿no? De proponer lo que mueve vísceras, sobre todo por parte de líderes o partidos que no son ni partidos ni líderes, que vienen ahí prestados y luego sacarán el 3% y se irán otra vez. El pastor, el de las copolaminas, o sea, ¿qué podemos esperar? O sea, una cosa que yo vi... Y sobre todo en un país de migrantes. Eso es más paradójico, diría yo, porque realmente es ilógico hablar en este país de eso. Pero vamos avanzando sobre algunos otros temas, estimado Jacobo, y recordarle a nuestros oyentes que nuestros micrófonos están abiertos 3240-040, 3240-050, 3240-060. Y hay una denuncia desde el Twitter del Observatorio de la Dolarización que dice, Ecuador denuncia la privatización encubierta del Banco Central a pedido del Fondo Monetario Internacional. Algo que se está fraguando en estos momentos, probablemente por eso quieren tal vez alargar las elecciones, se dice por ahí. ¿Cómo podemos leer este panorama? ¿Y qué significa esto de privatizar el Banco Central? Porque muchos dicen, bueno, pero yo no tengo cuenta en el Banco Central, a mí no me importa qué pasará. Pero el común de todos los ciudadanos y ciudadanas decimos, bueno, y a mí que vivo el día a día, ¿en qué me afecta que se privatice o no el Banco Central? Para poder entender un poco de qué se trata, Jacobo. Claro, esto para mí está siendo una de las grandes batallas, o no sé si la madre de las batallas actualmente. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque el Banco Central, en teoría, es una institución que lo que puede hacer es regular ciertas cosas, disponer recursos, reservas para meterlo en el interior de la economía. Es decir, es como una especie de ancla, porque, a ver, el Banco Central en teoría, en cualquier país del mundo, sobre todo sirve para emitir moneda, ¿no? Y regular las tasas de interés de la moneda y no sé qué, no sé cuál. Pero acá, no. La liquidez y esas cosas. Nosotros tenemos dolarización. Entonces, la primera cosa es esta, nuestro Banco Central ya es muy sui generis, es decir, no es como los demás. Pero, ¿cuál es la disputa aquí, creo yo? Está en torno a el dinero que hay fuera del Ecuador, con un banco central, con unas políticas públicas que tú puedes controlar, pues tú puedes hacer cosas, incentivos y demás para traer esa plata a circularla en la economía. Acuérdense el año 2009, ¿no? Con la crisis tremenda que hubo, ahí el mismo Correa lo hizo. Todas esas reservas, ahorros que había por ahí en el exterior, en Miami sobre todo, que te daban un interés al 0, no sé cuánto, lo trajo para circular en la economía.
¿Por qué quieren un banco central entonces independiente? Pues para eso mismo, para que no haya, para que nadie meta mano a eso, para que no haya relación entre el dinero, ahorros, recursos públicos del Estado y otras cosas, para que no haya relación entre el gobierno y eso, y de esa forma, ¿quién es quien puede manejar eso? Pues los fondos del exterior, Estados Unidos, los bancos donde está eso, es decir, en fin, razones puede haber técnicamente para decir es mejor que sea autónomo o es mejor controlarlo, pero el tema detrás de esto, creo yo, la disputa está entre los recursos del país, las reservas y demás, que unos las quieren fuera y otros las quieren dentro. A mi parecer, yo creo que esa es la clave, ¿no? A ver, recordarles a la ciudadanía, porque esto aparece como, digamos, una invención, una innovación, algo sui generis en la política ecuatoriana, pero no, por esto ya transitamos nosotros, la economía política y la historia, efectivamente, como dice la Carlita y como le gusta, estamos en un repituche. Entonces, eso ha generado una complicación en la economía. Recordemos estos créditos subordinados en los que entre 1992 y 1996 obligó al Banco Central a dar facilidades crediticias a los bancos que expoliaban los recursos, ponían en paraísos fiscales, Caimán, Panamá, Delaware, etcétera, ¿no es cierto? Pero aparece en el discurso como si fuera algo nuevo y necesario, y bombardean de manera sistemática, y vemos a los supuestos líderes de opinión, Teleamazonas, de Coavís y los grandes medios, decir que es una medida necesaria porque hay que proteger la dolarización, hay que cuidarla, hay que solventarla y fortalecerla. Y además que ponemos nombres ribombantes, ¿no?, a los proyectos de ley para la protección de la dolarización y no sé qué más. ¿Cómo entender aquello en términos discursivos, pero al mismo tiempo políticos, Jacobo? Bueno, a ver, esto es campaña política, ni más ni menos. Es decir, tienes que meter miedo o tienes que etiquetar al contrario a través del miedo o a través de lo malo para hacerte tú relevante. Es decir, que la gente vea esa contradicción y diga, si este representa esto, necesito otro que garantice, que cuide, que salve eso. Entonces, esto obedece a una estrategia de campaña del equipo de Lasso desde hace tiempo. ¿Por qué con la dolarización? Bueno, probablemente por lo que les digo antes, es decir, sobre todo cuando tú vienes de grupos de la banca y demás, no te interesa que haya un banco central controlado, que ponga metas, ¿no?, para la inflación, para el crecimiento, para las reservas. Más bien te interesa que eso fluya por ahí, porque en el fluir es donde ellos tienen ahí el poder y el control. Eso por un lado. Por otro lado, supongo que vieron que Andrés Arauz tiene un observatorio de la dolarización y que ha hablado alguna vez de alguna moneda, del dinero electrónico y tal. Pues nada, ya tenían ahí la cosa, ¿no? Eso y Venezuela, porque ¿qué más? O sea, honestamente, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué más pueden decir? O sea, ¿qué más? Y lo dice el ministro Pozo, ¿no? El ministro Mauricio Pozo es quien dice que es fue una necesidad ¿no? Claro, que tiene la necesidad del país de cambiar de cambiar el régimen con la independencia del Banco Central. Entonces, es una autoridad la que le está diciendo y le dice al país, eso también es tener injerencia en la campaña política. Ahora, yo no sé, tú dirás, Jacobo, hay otra cosa también que me parece que es una patología de nuestra cultura, y ya lo digo en términos de nosotros como ecuatorianos. Tenemos una memoria muy cortoplacista. Nos olvidamos muy rápidamente lo que pasó ayer y antes de ayer. Y hace 4 días ni se diga, ya no sabemos, y quizá hasta no nos interesa porque tenemos una indiferencia también con estas cuestiones. Pero las personas que hoy fungen como autoridades dentro del gobierno nacional tienen una estrecha relación con los grupos empresariales y financieros de este país. Incluso algunos ya fueron hasta ministros de Estado. Estoy refiriéndome al señor Mauricio Pozo, que le encanta reunirse con Yanedi Nostroza, con esta señora Galarza y con algunas personas en Cumbayork. De esto tenemos información y la hemos investigado. ¿Qué decir al respecto? Porque parecería que son nuevos, que vienen con un lenguaje moderno, pero en la práctica ya gestionaron la cosa pública y prácticamente generaron una debacle en la economía nacional. Jacobo, ¿nos escuchas? Se nos frizó. Otra vez se nos paralizó.
Ahí está lo que dicen los Sí, está frisado ahí. los hackers. Parece dicen. Pizarro ahí congelado ahí. Pero estamos conversando en estos momentos con Jacobo García, él es analista sobre lo que está sucediendo en estos momentos en la coyuntura de las elecciones en este momento del país. Es importante recordar que es investigador también, ecuañol, como dice él en su cuenta de Twitter, por eso lo escuchan hablar. Si no es que recién regresó de España, es de español Le ecuatoriano. acabo de escribir por WhatsApp y le digo, te fuiste, loco, ¿qué pasó? Me dice, ataques. Ataques. No, esperemos que no sea ningún ataque. Pero tenemos el último tuit, querido Andresito, lo vamos a analizar nosotros. Échale. Queríamos que ustedes escuchen declaraciones en una entrevista a CNN de lo que dice el señor Guillermo Lasso. Véanlo ustedes. Ay. Cada vez que un ecuatoriano quiere salir de viaje, piensa en los Estados Unidos. Cada vez que un padre quiere mandar a estudiar a sus hijos al exterior, piensa en los Estados Unidos. Cada vez que hay un quebranto de salud, los ecuatorianos piensan en curarse en los Estados Unidos. No sé a qué ecuatorianos y ecuatorianas se refiere el señor Guillermo Lasso realmente. A ver, Andresito, ¿tú cuando piensas irte de vacaciones, a dónde piensas irte? No sé, o sea, ni cómo comentar aquello. Realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es como no vivir en este país. Que sorprende, no vivir en nuestra realidad. Es como si todo pasara a través de Estados Unidos. Ahí está. Ahí retomamos comunicación con Jacobo. ¿Lograste escuchar lo que acabamos de enviar, Jacobo, sobre las declaraciones de Guillermo Lasso? No, disculpe, pero parece que alguien está atacando. Porque... Bueno, te comento que no sea las FARC ni el ELN, hermano, por favor. Pero te comento brevemente, Guillermo Lasso, en declaraciones en una entrevista con CNN, dijo que cuando estamos pensando en ir de vacaciones, pensamos en Estados Unidos. Cuando un padre de familia piensa en el estudio de sus hijos, piensa en Estados Unidos. Cuando pensamos en la economía o en la salud, pensamos en Estados Unidos. Y efectivamente yo creo que hay de parte de los ecuatorianos, específicamente un sector de la población, piensan, sienten y se reflejan como si fuéramos una sociedad gringa, como si ese fuera el modelo exitoso de desarrollo y colonia. Tenemos que aspirar a hacerlo. ¿Qué decir al respecto de esta especie de neocolonialismo que existe en el país? De específicamente un sector de la población, preciso en eso. Sí, no, totalmente. Esto, hay varias formas de cómo podríamos denominarlo. Una de ellas es esa, neocolonialismo. Pero bueno, más allá de la forma, es una realidad. Es decir, las élites, y es lo que hemos hablado antes, es decir, tienen su dinero allí, colegas. Entonces, van más allí, piensan más en ello que en lo que piensan de aquí. O sea, tienen inversiones, tienen edificios, tienen... Entonces, ¿por qué? Pues porque me imagino yo que aquí no tienen suficiente, qué sé yo, finalmente, como seguimos siendo, entre comillas, tercer mundo, creo que así lo ven, es como que no es suficiente acumular aquí y diferenciarse aquí del resto. Entonces, allí es donde ellos pueden ser parecidos al sueño que tienen, ¿no? Y claro, como estamos en una sociedad aspiracional, que la mayoría de ellas creo yo que son así, ¿no? Buscan la movilidad social, pues sí, muchas de ellas ven ese referente, o hay otras, sobre todo esa clase media, un poco más consolidada, que se da de vez en cuando el lujo de ir allá, o que hace esto del comercio, ¿no? Va allí a comprar ropa y luego la vende aquí y todo. Pero cierro la idea, miren. Finalmente es que no entienden el país, o sea, porque cuando Vivir hablan en una esos realidad términos, paralela. o sea, le están hablando a un 20% o 10% de la población, es decir, pregúntenle a alguien de un pueblo rural por ahí, por yo qué sé, por Guamote, ¿ya? A ver si han pensado en ir a Estados Unidos a comprar ropa, o sea, Ecuador es otra cosa. Entonces, como no entienden su propio país, el único sitio donde tienen que competir de igual a igual, entre comillas, con el resto de candidatos, pues es donde pierden siempre, normal. Pero si no entienden al país, ¿cómo esperan ganar? Pero es preocupante que un candidato a la presidencia de la República diga eso sobre su propio pueblo, no tenga un desconocimiento total, ¿no? Se nos acaba el tiempo lamentablemente. Cerremos con esta pregunta concreta, precisa, cortita y al pie como en el fútbol. Jacobo, ¿te vas a quedar en Montañita sí o no, hermano? Pregúntale a Alexis. Confirme.
Se ríe. En cuanto termine ya esto, que estoy Vas a ir a muerto, no fundar puedo más. Montañita otra vez entonces. Voy a hacer ¿Qué grande tienen Montañita ustedes otra con vez. Montañita, Está bien, por está favor? bien. Dios mío, Que no viva quiero la ni patria saber, no entonces, quiero que ni viva la saber. patria. Jacobo, Voy a hacer hermano. grande Montañita otra vez. Tengo un proyecto de cantonalización de Montañita. Bien, Ay, lindo, lindísimo. Iremos a visitar entonces. Jacobo, Porque hermano, te no- agradecemos. No puede ser que sea una parroquia Manglar Alto, ni siquiera Montañita. O sea, no. Hay que hacerle cantón. Está bien, Lindo, está bien. lindo. Muchas gracias, Jacobo. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo Un fuerte. gusto, disculpen las interrupciones, pero Tranquilo. les No te aseguro preocupes. que estos son ataques, porque no me pasa nunca esto. Los Está ataques, bien. los ataques. Los Gracias, ataques. Jacobo García. Un saludo al de inteligencia. Está Vecino, bien, mandémosle un saludito. saludo. Un Cuídate, abrazo. Jacobo. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Tenemos que cumplir además con un corte. Y el día de mañana tenemos sorpresas porque tenemos invitados y aliados importantes para ya desde el día de mañana analizar un poquito lo que va a suceder este domingo 7 de febrero con la jornada democrática y sobre todo con la jornada de información que tenemos preparado en Pichincho Universal con nuestros aliados Voces y Radio La Calle. Efectivamente, no se lo pierda, póngase atento en todas las redes sociales de Pichincho Universal y síganos por la 95.3 en Quito y 94.5 en el noroccidente de la provincia.